Yo soy Ana y soy madre de Martina, que debutó en agosto del 2018, está diagnosticada de diabetes y 3 semanas después comenzaba P3, su primer curso escolar. Y bueno, la verdad es que fue un poco angustiante porque el Departamento de Educación no tenía ningún recurso pensado para ella. Y realmente pues es una niña pequeña, no autónoma, con una enfermedad pues que es complicada de gestionar. Y su maestra, pues aparte de atenderla a ella, debía atender a los 27 compañeros de Martina. La enfermera es una figura que el gobierno sí o sí la ha de incorporar a la comunidad educativa. Nosotras no pedimos una enfermera itinerante, ¿no? que vaya al centro puntualmente algún día. No, nosotros pensamos en la enfermera como un miembro más de la comunidad educativa a nivel asistencial y a nivel docente. Es decir, para algunos alumnos, como los niños con enfermedades crónicas, su presencia es vital, es una cuestión de vida. Y para el conjunto de los alumnos es un acompañamiento en su proceso de aprendizaje, en su proceso de crecimiento personal, es decir, hay cuestiones como la prevención y la promoción de la salud que son una inversión de futuro. El objetivo es que todos los alumnos puedan participar en equidad de condiciones del proyecto educativo del centro. Todos los niños han de ir de excursión, todos los niños han de ir de colonias y han de tener el recurso que necesiten. Evidentemente que una enfermera permitiría pues, que, en nuestro caso, Martina fuera 2 días de colonias y nosotros estuviésemos muy tranquilos. El detectar, o sea, sería como que en las aulas se detecta algo y la enfermera atiende aquella detección y entre todos pues hacemos un plan de cara a la intervención a cada alumno, ¿no? Tendría que aportar y tendría que hacer una buena educación de salud a toda la comunidad escolar, todo el mundo que interviene con los chicos en una escuela, ¿no? Y con los propios escolares, es decir, la prevención y la educación es básica. No podemos llegar a los 16 años habiendo pasado unas etapas que se podría hacer una educación de sexualidad, de alimentación, que para mí son puntales básicos, y al decir salud en general, salud es todo, cómo comemos, cómo vivimos, todo esto, si lo tuviéramos como asignatura desde pequeños, y una asignatura no protocolizada como vamos a dar ciencias naturales, no, de una manera didáctica, de una manera fluida, de una manera participativa, no llegaríamos a los puntos de que terminan la escolaridad muchos chicos, la gran mayoría hemos terminado y desconocemos cosas y después hay malas historias, ¿no? La parte investigadora, bueno, en tu día a día haces pequeñas recercas, ¿no? Situaciones de que te obliga a estar muy al día de toda la parte de buscar solución a pequeñas cositas que bueno, se te escapan un poco de las manos, pero sería lo mismo, gestionar que no te falten materiales, cómo hacerlo. En la parte gestora, bueno, pues también aparte de todo lo físico y de salud, la salud es mucho más que solo las cosas físicas, ¿no? Pues a nivel social, a nivel psicológico, si detectas algo, pues no es que lo vayas a solucionar tú, porque la enfermera que piense que lo es todo está equivocada, pero sí detectarlo y gestionarlo hacia qué lado. Lo primer, com he dit, és la part assistencial, tot el que se'ns pugui sortir al cap del dia,
la problemàtica i casuística de cada nen, no? El moment puntual, no són ben bé emergències, sinó que aquell nen en un moment donat es detecta o per la seva patologia o perquè aquell dia, a part de les seves patologies que pot vindre a l'escola, si té la seva salut està estable, doncs pot desencadenar des d'una crisi epilèptica, de las cosas importantes que tiene la enfermera escolar es estar al lado de las familias. O sea, yo siempre digo, no estamos dentro de las familias, no nos pasa a nosotros lo que les pasa, pero sí acompañando. Para mí esto es muy importante. Si tú tienes un buen acompañamiento, acompañas bien a una familia, bueno, tienes que intentarlo. Cuesta a veces tiempo, pero es satisfactorio y pienso que es importante para las familias cuando llegas al punto que te puedes acompañar y se dejan acompañar, para el bien del chico, ¿no? En concreto, y para el bien de la familia, porque el chico es toda una unidad familiar, su entorno, y escuela, familia es importantísimo.